Felinas, felinos, bienvenidos a su canal, Michiplay. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que jugamos en el American Truck Simulator, mientras contamos historias de terror montados en este precioso Kenworth W900 que te invita a que te suscribas, a que le des like, a que te la pases chido aquí con Moa. Y querido felino, la historia de hoy se llama Yurei, el fantasma de la cabeza. Y básicamente pues ya sería presentación, así que vámonos. Déjenme bajarle un poquito las ventanas, que se escuche la lluvia. Y vamos a ajustar la hora, ahí está. Vámonos, felinos. Para ponerlos un poquito en contexto, la historia nos pone más o menos por ahí de 1940 y algo. Yo le pongo por ahí del 40 porque más adelante vendría todo lo de la Segunda Guerra y obviamente no hacen mención a esto, a nada de esto. Por lo tanto, pues no creo que exista registro alguno en la historia, así que lo ubico más o menos por ahí de 1940. Entonces, la ciudad, eso sí se las debo, nunca nos dicen en la historia qué ciudad es, pero yo supongo que es por ahí cercano a Chikujoku porque mencionan un río. Y el río Tonegawa, que es el que parte en dos a Japón, pues obviamente está muy ancho como para ser el río de nuestra historia. Por lo tanto, debe de ser algún río más pequeño, en alguna ciudad más cercana al norte. Así que, independientemente de la prefectura o algo por el estilo, pues yo no le pondría nombre oficial a la historia, ya que no encontré ninguno investigando un poquito. Pero lo que sí me encontré fue que esta historia se repite. Y es que a pesar de que nos ponen que fue en el año 1940 o en los años 40, también se señala que esta historia ocurrió por ahí de 1986. Mientras en México estaba el Mundial de Fútbol, ocurrió una historia similar. Y digo similar porque tiene muchas características de que sean iguales, pero básicamente no es la misma historia. Sin embargo, hoy te traigo la de los años 40, la de el fantasma original. Y más o menos empieza así la cosa, con un puñado de niños en la primaria, en actividades que eran propias del colegio, pero eran novedosas para la época. Hoy en día ya todas estas actividades ya son como que más normales, ya son representativas incluso de muchas escuelas. Pero en su momento todo esto era novedoso. Hablamos de tonterías como por ejemplo el Charen Yugoku, que es una caminata que se hace dentro del poblado, en donde la escuela te obliga a caminar 10 kilómetros, 20 kilómetros, con el fin de hacer ejercicio. Obviamente ya en épocas modernas ya le ponemos nombre, ya sabemos que es el Charen Yugoku, o el reto de caminar, por así decirlo. Pero en su momento ni siquiera tenía un nombre establecido, simplemente era el ejercicio mensual, ya que se hacía cada mes. Y muchos de los profesores acompañaban a sus grupos a caminar, no
10 kilómetros, se aventaban unos 5 más o menos. Simplemente le daban la vuelta al pueblo y listo, la gente los veía pasar, era como un desfile. Incluso muchos morritos se sentían bendecidos o agradecidos de salir porque sus papás los veían pasar. Es decir, si papá trabajaba en algún local del centro del pueblo, pues veía a sus hijos pasar y les saludaba, ¿no? Y si mamá vivía, no sé, en los suburbios, pues también al pasar por ahí saludaban a mamá. Entonces, era algo bonito para los niños. Te recuerdo que son niños de primaria, estamos hablando de más o menos unos 9, 10 años. Ya estaban avanzaditos, lo que para nosotros sería más o menos un quinto grado. Entonces, estos chicos solían ir no de la mano, sino acompañados de sus maestros, y estos obviamente los vigilaban con bastante cuidado, no porque hubiese algún tipo queriendo robárselo, sino que había peligros. Se les podía aparecer un oso o simplemente algunas condiciones del terreno eran resbalosas y ellos podían caer o lastimarse de alguna forma. Entonces los maestros solían estar muy pendientes de ellos. Pero un día, de la nada, la directora quita el ejercicio mensual y les dice a todos los padres que lo correcto es que sus hijos ya vayan solos a la escuela, que no quiere ver papás en la entrada. Algunos padres obviamente se molestaron diciéndole: oiga señora, pero nosotros vivimos lejos de la primaria. Si lo dejamos ir solo, es una caminata de 20 minutos. Y la mujer les dijo: padres, queremos niños independientes. No queremos niñitos que vayan de la mano con el profesor mientras van caminando por el pueblo. No. Queremos jovencitos y señoritas que solos hagan las cosas. Váyanles cortando el cordoncito umbilical a sus muchachos. No queremos hijos de mami en esta escuela. La gran mayoría de padres aplaudió esta decisión, porque a final de cuentas en Japón se busca mucho la independencia de los hijos, se busca que sobrevivan sin papá y mamá al lado. Y una decisión como esta era bastante cruda, pero al mismo tiempo muy necesaria. Si los papás que no querían a sus hijos solitos, pues entonces que los criaran en su casa, que los cambiasen de colegio incluso. Pero a la escuela se llega a solas. Pasaron los días y la mayoría de niños empezaba a adaptarse a su nueva vida. Obviamente esto aplicaba solo para los niños más grandes, no aplicaba para los que estaban en los grados inferiores. Pero a partir de, digamos, quinto año y sexto año de primaria, ya los niños debían ir solitos al colegio. Y esto, queridos felinos, era bueno incluso para ellos, porque empezaban a hacer amistades y grupos para ir a la escuela.
Era, felinos, una forma de incluso hacerse de amiguitos dentro de la escuela. Muchos de estos niños disfrutaban pasar por sus amigos y verse antes de entrar al colegio. Verse antes de entrar al colegio y estar juntos. A final de cuentas, un día, estos muchachos deciden ir como amiguitos. Ya no como compañeros, ya como amigos. Amigos que se cuidarían mutuamente. Que incluso de ser necesario, cruzarían la calle tomados de la mano. Si algo te pasa a ti, de inmediato yo pediré ayuda. Si algo nos pasa juntos, al menos estaremos juntos. El pueblo se veía justo como esto. El río, al otro lado el poblado, del otro lado la escuela. Pero este puente, para muchos niños, era prácticamente cruzar hacia su pubertad. Muchos niños vivían del lado del puente, del otro lado, por lo cual todos los días tenían que amanecer deseando que sus otros compañeros no se hayan enfermado en la noche para no irse solos y cruzar el puente juntos. Te recuerdo que eran los años 40, donde la tecnología incluso de los puentes no estaba tan buena. Sí, el puente tenía forma de cruzarse y sí era una forma segura, pero no había un barandal que sostuviese a uno de estos niños si por alguna razón resbalaba. Podía tropezar y caer de la nada. Prácticamente estamos hablando que si uno de estos jovencitos caía, los otros no podrían ayudarlo. Era una caída de más o menos unos 5 metros hacia abajo. Pero, por otro lado, había una zona en donde se podía cruzar a pie. E incluso muchos niños se atrevían a ir por ahí porque podías cruzar caminando el río. No era muy potente, solo se llenaba en la época de lluvias. El resto del año era prácticamente un riachuelo que podías usar para chapotear o brincotear. En época de lluvias la cosa cambiaba y incluso ese camino quedaba inaccesible. Por lo tanto, muchos niños en época de lluvias no les quedaba de otra más que usar el puente. Pero mientras no, era diversión absoluta ir y mojarse. Y no te importaba si era de mañana o si era por la tarde al volver de casa. El chiste era estar con tus amigos jugando, mojándose. Y a final de cuentas, pues ahí estaba. Todo era risas. Hasta que un día, una mujer muy anciana, una ancianita de esas que a veces te da miedo ver, se les acercó a estos chicos y les dijo: niños,
¿Alguno de ustedes me podría ayudar a cruzar el río? Estoy perdida. Por favor. ¿Quién de ustedes podría ayudarme? Eran 5 niños los que estaban ahí. Y de esos 5, ninguno quiso ayudar a esta mujer. Nadie. Y no porque fueran malas personas, sino porque el aspecto de esta mujer no era muy agradable. Esta mujer tenía un aspecto tétrico. Su ropa estaba muy envejecida. Sus arrugas eran muy extrañas. Incluso su voz, muy rasposa. Ninguno de los 5 quiso ir con ella. La mujer, al ver la negativa, los maldijo. Malditos niños. Alguno de ustedes va a crecer y yo cruzaré. Ninguno de ellos se lo tomó bien. Platicando más tarde entre ellos, dijo, bueno, ¿qué significará eso de que alguno va a crecer? Todos vamos a crecer. No vamos a quedarnos niños toda la vida. A partir de ese día, todos los viernes por la mañana, cuando ellos viajaban rumbo a su colegio, todos los días veían a esta mujer esperando en la orilla, apartada de donde ellos cruzaban. No les decía nada, no les hacía nada, simplemente los veía de lejos. Incluso ellos se acostumbraron a su presencia. Había veces en los que ya ni siquiera notaban que ella estaba mirándolos. E incluso dejó de importarles. Pero justo cuando ellos estaban por graduarse de la escuela elemental, aquella mujer ya no apareció en ese sitio. Dejó de estar ahí. Y ellos no lo notaron, no al menos de inicio. Pero un día, entre pláticas, ya siendo jóvenes más grandes, uno de ellos dijo, oigan, ¿se acuerdan cuando éramos niños y una mujer se nos acercó pidiendo cruzar? Y los demás dijeron, pues sí. El joven sacó un libro de su mochila, ya prácticamente en preparatoria todos, y les dijo, miren, cuando éramos niños nunca lo notamos, pero en este libro de historias de Ultratumba, aquí aparece que esta mujer se llama Yurei. Y le pide a la gente que le ayuden a cruzar el río.
si nosotros le ayudamos, tal vez hubiéramos perdido la cabeza. Los niños, al ver todo esto, que bueno, ya eran más unos jóvenes, al ver esto, se dieron cuenta que tenía razón. Era la misma. Era la misma mujer, los mismos rasgos, todo coincidía. Pero había un problema. Si todo coincidía, entonces, ¿por qué los observaba? Y empezaron las especulaciones. Alguno de ellos dijo, bueno, tal vez nos persigue porque quiere la cabeza de alguno de nosotros. Otros dijeron, bueno, a lo mejor nos persigue porque si le ayudamos a cruzar entre todos, ella no podría elegir la cabeza de ninguno y tal vez así podría salvarse. A lo mejor en nuestras manos está la forma de ayudar al espíritu de una persona. Pero uno de ellos dijo, ¿y por qué nos preocupamos? ¿Por qué hacemos todas estas conjeturas? ¿Por qué estamos hablando de esto si tiene años que no vemos a esta mujer en nuestros caminos? Yo sigo viviendo en el mismo lugar, tú sigues viviendo en el mismo lugar, todos hemos cruzado por ahí todos los días desde hace años. Y también desde hace muchos años que a ella no la hemos visto. Nosotros ya no somos amigos, somos hermanos. Y nos hemos cuidado bien todos estos años. Cuando uno de nosotros dijo que no le ayudaríamos, salvó a todos los demás. Y de la nada, uno de ellos dijo, ¿se acuerdan que teníamos un compañero que casi no hablaba, que iba en otro salón, pero que vivía cerca de donde vivíamos nosotros? ¿Se acuerdan que él murió? Y ellos dijeron, sí. Recuerdo que murió porque se cortó la cabeza con unas tijeras filosas con las que cosechan el arroz. Todos cayeron en cuenta que si ellos estaban vivos, alguien más debió ayudar a esta mujer a cruzar. Y esa persona no sobrevivió. Siguiendo con la charla, llegaron a la conclusión de que esta mujer dejó de estar ahí justo poco después de que se diera a conocer que este chico había fallecido. Por lo tanto dijeron, nos salvamos. Nos hemos salvado.
La plática quedó ahí. Todos los demás chicos quedaron contentos, se agradecieron entre ellos, estuvieron prácticamente a gusto, felices de que se salvaron de este fantasma. Sin embargo, hubo un problema. Cuando pasaron los años y cuando ellos alcanzaron la mayoría de edad en Japón, ellos quedarían separados. Cada uno iría a colegios distintos. En horarios y días distintos. Así sucedió tal cual, mientras unos de ellos estudiaron alguna carrera técnica, los otros decidieron estudiar otra cosa. Uno de ellos ya ni siquiera siguió estudiando, fue de inmediato a trabajar ayudando a su padre. Pero todos, uno a uno, tuvieron que cruzar ese río alguna vez. El primero de los 5 fue al colegio como todas las mañanas. Ese día se había quedado sin dinero para su transporte y tuvo que ir caminando. Como ya era tarde, ya no pudo caminar hacia el puente. Tuvo que bajar por el cruce antiguo, que así se le quedó el nombre. Y al llegar al cruce antiguo, se encontró con una mujer que estaba tirada, muy cerca del agua. Una anciana que parecía haberse caído. El chico de inmediato fue y le dijo: señora, permítame ayudarle. Por favor, déjeme levantarla. La mujer, sin darle la cara, le dijo: gracias, pero tú me vas a ayudar a cruzar. Días más tarde se encontró a este joven sin su cabeza. El agua lo había arrastrado hasta río abajo, donde lo reconocieron por la ropa que llevaba puesta. Muchos pensaron que era porque todavía había secuelas de la guerra y quizás algún soldado atrapado o alguien involucrado con la guerra le había hecho daño. Otras personas decían que, bueno, hasta ahí la guerra no había llegado, que eso era en otros lugares, que tal vez se encontró con un animal y lo atacó y obviamente perdió la cabeza en el ataque. Otros dicen se cayó del puente y la corriente lo llevó hasta el grado en el que al golpearse con alguna piedra perdió la cabeza, o al atorarse en las ramas de algún árbol. Miles de explicaciones.
Días después, el segundo de ellos tenía a su madre enferma. De ida fue normal en automóvil hacia el centro, pero de regreso tuvo problemas con su vehículo y no le quedó más que ir por el viejo cruce caminando, donde miró a aquella mujer. Está por demás decirte qué pasó. La policía lo encontró días después. Ya eran 2 las víctimas de este fantasma, pero nadie sabía quién era. Sin embargo, esto llegó a oídos de los 3 que restaban, y los 3, hablando, concluyeron de que eran los siguientes: que si no hacían algo, un día les iba a pasar algo. Así que los 3 se armaron de valor y fueron juntos hacia donde esta mujer se encontraba, dándose cuenta que no había nadie. De pronto dijeron, bueno, estamos paranoicos. A lo mejor y son coincidencias, a lo mejor la gente tiene razón. No pasó como debía. A lo mejor eran simples coincidencias. Uno de los 3 le dijo al resto: la próxima semana yo me iré a Tokio. Ustedes van a quedarse solos aquí sin mí y no podré ayudarlos si algo pasa. Prométanme, júrenme que estarán bien. Prométanme que no vendrán a este lugar nunca más. A lo que los demás le dijeron: ve sin pendiente, que no volveremos a estar aquí nunca. Los chicos se fueron de ahí. Y pasaron los años, realmente pasaron muchos años, casi 10 años, cuando el joven que se fue a Tokio volvió, ya prácticamente siendo un señor en la década de los 60. Cuando llega al pueblo, lo primero que hace es preguntar por sus amigos dónde están. Recordó que uno ayudaba en casa, otro se volvió un empresario y fundó negocios en su ciudad. Y preguntó por sus amigos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se enteró que ambos habían fallecido. Que uno de ellos fue arrastrado por una carreta con caballos. Y que los caballos llegaron al puente donde el río cruza, pero no pasaron por arriba, sino que los caballos pasaron por debajo. Y cuando el otro quiso ayudarlo, quiso rescatarlo de estos caballos desbocados, ambos
perdieron la cabeza porque una de las ruedas les pasó por encima. 2 en un solo accidente. De los 5 que habían iniciado como amigos, como hermanos, como socios, ya solo quedaba él. Sin más, sin miedo, sin remordimientos, este hombre se fue rumbo al río. Y esperó sentado todo el camino. Veía gente pasar, veía animales cruzar, pero no vio nunca a una mujer como la que él recordaba. Se movió río arriba, se movió río abajo, quedó sentadito en la vieja entrada, en el viejo cruce, y nada. No vio nunca a nadie. Mucha gente incluso empezó a ver que estaba como loco. Mucha gente empezó a ver cómo él poco a poco perdía la razón. Llegaba y se sentaba tanto en el puente como en el viejo cruce, como si esperara a alguien, pero ese alguien jamás llegaba. No había nadie ahí. Incluso a veces él gritaba: ¡ven por mí! Si tantas ganas tienes, ven por mí. Un día, una persona lo vio andar ya cansado. Lo vio como un anciano que estaba loco. Lo vio acercarse al río por el viejo cruce y desde el otro lado le dijo: oiga, ¿está usted bien? ¿Quiere que le ayude a cruzar? A lo que este tipo se le quedó viendo con cara de: ¿tú qué? Déjame en paz. El fulano vio su rostro y le dijo: oiga, señor anciano, ¿está usted bien? ¿Tiene algún problema? ¿Le pasa a usted algo? A lo que aquel tipo solo lo miraba. Lo miraba desafiante, como diciendo: ven y quítame si quieres, pero yo voy a estar aquí todo el tiempo que se me dé la gana. Cuando aquel tipo cruzó la calle para ver si el hombre tenía un problema, para tratar de ayudarlo, para tratar de hacer algo por él,
aquel chico que había perdido a sus amigos, que hoy era un anciano. Aquel chico tomó valor y también cruzó el río. Cruzó directo hacia donde el otro joven venía de regreso, como si quisiera encontrarlo a la mitad del camino. De la nada aquel anciano sacó un machete y le cortó la cabeza. Si alguna cabeza ha de rodar, que sea la de este idiota. Nadie le pidió venir, nadie le pidió cruzar, nadie le pidió ayuda. Pero ahora entonces, si alguien quiere ayudarme a cruzar, entonces ese alguien va a perder la cabeza. Se dice que este anciano se vistió con una bata blanca, una túnica blanca, se dejó crecer el cabello y empezó a hablar con una voz extraña. Se sentaba todos los días en el río para ver quién le ayudaba a cruzar. Y se dice que hasta la fecha sigue esperando quien le ayude a cruzar el camino. En fin, queridos felinos, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Si te ha gustado esta historia del trailercito del horror, pues nos vemos en la siguiente. Deja tu pulgarcito para saber que yo debo de traer más historias lo más pronto posible. Y nos vemos en el próximo video. Mátane, felinos.